En definitiva, de lo que se trata hoy es de darles la visión del registro mercantil, la visión que tenemos sobre las cuentas anuales y la aplicación del uso que ha tenido la tecnología durante estos años y el resultado que ha dado en esa evolución de las cuentas anuales, siempre, repito, desde la perspectiva del registro mercantil. En principio quería comentarles unos hechos significativos, básicos, algunos de los cuales ya ha apuntado Manuel Ortega anteriormente. En el año 1990, el archiconocido PGC 90 nos lleva ya a un sistema obligatorio para llevar la contabilidad. Se aplica a las sociedades mercantiles y permitía pues, de forma homogénea el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria básicamente. En el año 1994 se produce otro hecho muy importante y sobre todo desde el punto de vista ya del registro mercantil, como es la obligatoriedad del uso de formularios normalizados para los principales estados contables que se depositan, la hoja de datos generales de identificación del depositante, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, ambos en modelo normal o abreviado en función de una serie de requisitos de los que se ha hablado anteriormente también desde la representante del ICAC. En 1996, el Colegio de Registradores, entendiendo la importancia de procesar esta información económica, el mayor caudal de información económica que existe en nuestro país a nivel oficial, por supuesto, comienza el proceso informatizado de esta información, creando el Centro de Procesos Estadísticos y el suministro de toda esta información, de todo este caudal que venimos procesando ya desde ese año, al propio Banco de España. Los objetivos básicos, y fundamentalmente uno, era facilitar la gestión a la PYME. En ese sentido, en el año 1995 comienza ya la presentación de depósitos en soporte papel, evidentemente de estos modelos normalizados, y en el año 2000, 5 años después, empezamos ya a cambiar la forma de presentar estos depósitos. Intentamos, como siempre, facilitar el trabajo de los depositantes, de los usuarios, que son al final los destinatarios del mejor servicio que podamos prestarles, y se habilita ya de forma voluntaria la presentación en soporte digital de los depósitos en los registros mercantiles. Esto se hace por dos vías, con una aplicación gratuita de registradores para todos nuestros usuarios. Insisto que esto lo tenemos ya en práctica desde el año 2000, ya llevamos unos años de experiencia, que más adelante veremos qué resultados ha tenido. Y luego se hace oficial en el BOE el formato que deben tener los ficheros de las cuentas anuales que se presentan digitalmente. Esto permite que los aplicativos de software de gestión comercial, de gestión contable, puedan incorporar como servicio a las empresas, a sus propios usuarios, la presentación digital de las cuentas anuales. En el ejercicio 2004 es un punto de inflexión, puesto que comienza la propia presentación telemática de depósitos con firma electrónica avanzada a través del sistema ofrecido por la propia web de registradores que nos constituimos en entidad certificadora de firma electrónica avanzada. Aquí podemos ver cuál sería la evolución gráficamente. Podrán observar que ha ocurrido, las barras que llevan color gris, ese porcentaje de gris correspondía a los depósitos en papel. En el año 2001 hace irrupción el depósito digital. Vemos que ahí aproximadamente podemos hablar de un 10% de porcentaje. Cada año va subiendo un 10% del porcentaje absoluto aproximadamente. Vamos al 2002 con el 20%, en 2003 ya llegamos prácticamente al 30% y en 2004 vamos viendo como el depósito digital aparece ahí ya otra parte más pequeña, que sería la presentación telemática. Esa presentación telemática que el primer año pues eran apenas unos 17.000 depósitos de cuentas presentados de esta manera. Pasan en 2005 ya a ser más de 60.000. Hablamos ya del año pasado, lo que sería 2006, donde hemos llegado a tener unos 102.000, 103.000 depósitos de cuentas presentados ya telemáticamente, sin desplazamiento físico de los usuarios, y que, unidos a la propia presentación digital que viene funcionando ya desde el año 2001, nos permite por primera vez sobrepasar ya el 50% de cuentas anuales presentadas en soporte digitalizado. Si estamos hablando, como ya conocemos, de 1 millón de depósitos de cuentas, pues comprobarán que tenemos más de medio millón de depósitos de cuentas digitales. Evidentemente son susceptibles de utilizar el XBRL y potencialmente podrían utilizarlo desde ya mismo. Aquí lo que hemos hecho es una pirámide evolutiva que explica qué ventajas ha proporcionado cada uno de los pasos que necesariamente han precisado del paso anterior, del paso que está más abajo en la pirámide, para poder llevarse a efecto. Muchos de ellos los hemos visto aquí y directamente lo que hemos ido es organizándolo e intentando ver qué tiene aquí XBRL que aportar a todos los pasos anteriores. En esta pirámide evolutiva podemos ver evidentemente en la base el plan contable obligatorio. Sin él no es posible, es la base elemental de cualquier sistema que pretenda procesar cuentas después. En segundo lugar, los formularios obligatorios, que ya hemos dicho que se producen desde el año 1994 y que permiten el proceso masivo de la información. Se puede tener un plan contable, pero si las cuentas no se presentan exactamente de la misma manera, los procedimientos masivos de automatización prácticamente son imposibles de realizar.
En tercer lugar, ven el soporte digital de presentación, es decir, aquí ya intentamos, desde los registros mercantiles, facilitar a los usuarios ese proceso de la información, esa presentación, y, por supuesto, facilitar también el proceso automático para obtener una información agregada, que es lo que hemos hecho después, y lo explicaremos brevemente, de toda esa información para revertirla socialmente y que se pueda dar conocimiento de esa información que están presentando las cuentas anuales y las sociedades. Vemos encima de este soporte digital la presentación telemática. Evidentemente, si no existe previamente una presentación digital, no podemos aplicarle una firma electrónica avanzada, que es lo que hemos hecho, y a partir de ella las facilidades son mutuas en este sentido, puesto que, como saben, físicamente el usuario ya no tiene que desplazarse y además se facilita mucho también la recepción dentro del propio registro mercantil, intentando que no salgan en la prensa lo que suele ocurrir a veces, esas colas gigantescas que alguno de ustedes que haya tenido que presentar o que sufrir la presentación de cuentas físicas en el registro mercantil podrá recordar de finales de julio. Todo esto poco a poco intentamos evitarlo y creemos modestamente que se va consiguiendo. Y en la cúspide de nuestra pirámide pueden observar, está ya la presentación en formato XBRL, que evidentemente se benefician de todos los pasos anteriores y que al final lo que va a facilitar es el intercambio de información entre empresas y reguladores de una manera más cómoda, más flexible y al final pues con una serie de objetivos claros, como es el ahorro de costes y de tiempo, tanto para empresas como para reguladores, que en definitiva no van a ahorrar dinero, sino que va a servir para dar mayor servicio y para revertir después esa información a las empresas basadas ya y buscado un formato especial que permita conocer cómo funcionan esas sociedades según toda la información que tenemos almacenada. Nos hemos permitido también dar una visión, hasta ahora hemos hablado de lo que sería la oferta, es decir, la presentación de cuentas. Todos ustedes se han quedado ya con la cifra de 1.000.000 de depósitos presentados y ahora hemos querido introducir una pequeña información sobre demanda informativa, sobre qué es lo que piden, cómo se utiliza toda esta información que legalmente, como saben ustedes, las sociedades mercantiles están obligadas a presentar. Desde el punto de vista de la demanda, podemos ver aquí un detalle para que tengan una idea sobre lo que ha sido ejercicio económico 2005, peticiones de empresas de información comercial que se nos han hecho sobre cuentas. Estamos hablando de 610.000 cuentas anuales solicitadas por este método. Y pueden ver debajo un pequeño recuadro donde de alguna manera hemos hecho una pequeña cata, en definitiva, sobre tres registros medianos, pequeños, como el de Ciudad Real, Palma de Mallorca y Valladolid, que en la última semana de septiembre, con los datos que nos han facilitado, tenían 634 peticiones. Es interesante resaltar sobre esto que hablamos de una semana de 3 registros medianos pequeños, en realidad. Si esto lo extrapolamos al total de los registros mercantiles, con los volúmenes que tienen, evidentemente registros como Madrid o Barcelona, podríamos hablar fácilmente de 15.000 peticiones de información de cuentas anuales recibidas en una sola semana del mes de septiembre, para que se hagan una idea de los volúmenes y de la utilidad que puede tener el intercambio de información en un soporte adecuado. Sobre esto también decirles que la proporción de sociedades, esto es un tema importante, que nos han solicitado, no ya de los presentantes, que como ustedes conocerán, y si no ya les doy yo el dato, entre el 98 y el 99% son pequeñas y medianas empresas, pero aquí vemos incluso la propia demanda informativa. Esa demanda informativa nos está dando que entre microempresas, las que tienen menos de 10 trabajadores fundamentalmente como parámetro básico, y pequeñas empresas, si las sumamos vemos que estamos ya en el 95% de todas las peticiones realizadas. Es decir, que la demanda informativa no se concentra ni mucho menos en empresas grandes, sino que se concentra básicamente en el tejido empresarial que presenta las cuentas, que son las empresas pequeñas y las microempresas. En definitiva, esto nos lleva a XBRL, que estaba en la cúspide de la pirámide, y a lo que ha hecho el registro mercantil. Es evidente que no debemos dejar pasar por alto pues, el esfuerzo en tecnología que se ha hecho durante la última década ya para ir adaptando los servicios que prestamos a la demanda de los usuarios y de la sociedad de la información en el siglo XXI, eso es evidente. Acciones previstas y concretas, ¿qué pretendemos hacer con XBRL? Pues hombre, aprovechando la adaptación de los formularios al nuevo plan del PGC 2008, vamos a generar ya, tenemos intención de que aparezcan ficheros XBRL que se hagan de forma automática por parte de los usuarios, de forma automática y transparente, sin exigir ningún tipo de conocimiento ni de trabajo adicional a los usuarios, al presentar depósitos digitales de cuentas con el aplicativo de registradores. Es decir, si ya existe una presentación digital y ya existe un aplicativo que nosotros suministramos de forma gratuita a todos los usuarios, evidentemente la parte más sencilla y la forma más básica de obtener un gran número de depósitos de cuentas en XBRL pues sería incorporar esa facilidad para que el usuario lo haga automáticamente sin mayores costes de ningún tipo para el propio usuario y que permita recibir esa información en el registro mercantil y almacenarla.
Evidentemente, el almacenamiento de los ficheros recibidos se hará en los registros mercantiles, se hará también en el Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores para su transmisión posterior, entre otros, al Banco de España, que recibe todos los años toda la información procesada en nuestro centro, que le permite devolver, como decíamos antes, revertir a la sociedad y revertir a las propias empresas un conocimiento de los sectores basado en su propio esfuerzo, en el propio esfuerzo de las empresas para remitir esta información. La inclusión de los ficheros XBRL disponibles pretendemos que se pueda hacer como parte de la publicidad individual de las sociedades mercantiles. Todas aquellas sociedades que utilizan el depósito digital, ya sea como depósito previamente o ya sea también por presentación telemática, lo que pretendemos es que ya que habrán generado sus ficheros XBRL, que han colaborado con el sistema, nosotros podamos también ofrecer esa funcionalidad y contribuir sin ninguna duda a la difusión generalizada ya, más allá de lo que puedan ser las grandes empresas que tiene CNMV o Banco de España, contribuir a la difusión generalizada de la información del XBRL para todas las empresas españolas. En este sentido, intentamos promover iniciativas siempre con las limitaciones propias de administración pública que somos, evidentemente, y tengan en cuenta que nosotros no tenemos el BOE, que dependemos del Ministerio de Justicia, que es lógicamente quien define la línea, y en nuestro caso pues somos ejecutores de lo que se hace, y en la medida en que podemos, evidentemente, pues tratamos de que aquello sea un mejor servicio a los usuarios, que es el objetivo básico por el que nos guiamos y además el que tenemos obligación de intentar cumplir. Esto es, en definitiva, lo que queríamos contarles desde el punto de vista del registro mercantil y agradecerles a todos la atención, que después de la jornada ya merece la pena.